Suscríbete al canal antes de empezar, porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia cualquiera, es un viaje que te va a mantener atento hasta el último segundo. Y si eres de los que creen que las monedas solo sirven para comprar cosas pequeñas, entonces prepárate para cambiar completamente tu forma de pensar. Imagina por un momento una simple moneda de 1 centavo. Algo tan pequeño, tan común, que probablemente ha pasado por tus manos cientos de veces sin que le prestes la menor atención. Ahora imagina que esa misma moneda, una pieza aparentemente insignificante del bolsillo de cualquiera, puede esconder una historia tan poderosa que desafía la lógica, la economía y hasta la historia misma de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de una moneda muy especial. Una pieza acuñada en 1981, conocida como el Lincoln Memorial Cent. Una moneda que forma parte de millones de ejemplares producidos en los Estados Unidos, sí, pero entre todas esas millones de piezas, existe algo que la convierte en una leyenda. Algo que muy pocos conocen y que aún menos han llegado a comprender. Para entender su importancia, primero debemos viajar al pasado. A un tiempo donde la economía estadounidense atravesaba cambios importantes, donde la producción de monedas era una tarea casi industrial, sin pensar demasiado en detalles que hoy podrían parecer insignificantes. En 1981, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos estaba enfocada en la eficiencia, en la cantidad, en producir monedas para un país en constante movimiento. Pero en medio de esa producción masiva, ocurren cosas inesperadas. Errores. Variaciones. Detalles mínimos que para la mayoría no significan nada, pero que para un ojo entrenado pueden representar la diferencia entre una moneda común y una pieza histórica. El Lincoln Memorial Cent de 1981 es un ejemplo perfecto de cómo la historia puede esconderse en los lugares más pequeños. A simple vista, parece una moneda normal. El perfil de Abraham Lincoln en el frente, el famoso monumento a Lincoln en el reverso, el color cobre característico, el peso ligero, nada fuera de lo habitual. Pero los coleccionistas saben que el verdadero valor de una moneda no siempre está a la vista. Hay algo que debes entender antes de seguir con esta historia. El mundo de la numismática no funciona como el mundo normal del dinero. Aquí, una moneda de 1 centavo puede valer más que una casa, más que un coche de lujo, e incluso más que una fortuna que muchas personas tardan toda una vida en construir. Todo depende de su rareza, de su estado de conservación, y sobre todo, de su historia. En el caso del centavo de 1981, existen versiones extremadamente raras que han sido objeto de búsqueda durante décadas. Algunas presentan errores de acuñación casi imperceptibles. Otras fueron producidas en condiciones especiales que las hacen únicas. Y luego están aquellas piezas que, por razones que aún generan debate entre expertos, terminaron escapando del control habitual de calidad. Lo más fascinante de todo esto es que muchas de estas monedas todavía podrían estar en circulación. Eso significa que podrían estar en un cajón, en una vieja alcancía, o incluso en el bolsillo de alguien que no tiene idea de lo que realmente posee. Ahora, antes de que pienses que esto es solo exageración, debes saber que los coleccionistas serios han pagado cifras sorprendentes por monedas similares. No estamos hablando de unos pocos dólares más. Estamos hablando de cantidades que desafían la imaginación. Personas que han encontrado piezas raras en lugares completamente ordinarios y han cambiado su vida para siempre. Pero lo que hace realmente especial a este centavo de 1981 no es solo su rareza potencial, sino el misterio que lo rodea. A lo largo de los años, han surgido historias, rumores y teorías sobre ejemplares únicos que podrían existir en condiciones perfectas, escondidos en colecciones privadas o simplemente olvidados en algún rincón del mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque si lo que algunos expertos sugieren es cierto, entonces podríamos estar hablando de una de las monedas más valiosas jamás asociadas a esta serie. Una pieza que, en circunstancias extremadamente específicas, podría alcanzar un valor que supera cualquier expectativa razonable. Pero todavía no llegamos a ese punto. Primero necesitas entender cómo identificar lo que hace que una moneda aparentemente común se transforme en algo extraordinario. Y para eso, tenemos que profundizar en detalles que casi nadie observa, pequeñas características que separan lo ordinario de lo excepcional. En la siguiente parte de esta historia, vamos a revelar qué es exactamente lo que debes buscar en un centavo de 1981, qué errores podrían hacerlo increíblemente valioso. Y por qué algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cifras impensables por algo tan pequeño. Y recuerda, lo que estás a punto de descubrir podría hacer que nunca vuelvas a mirar una moneda de 1 centavo de la misma manera.
Ahora presta mucha atención porque lo que viene puede cambiar por completo la forma en la que miras el dinero que pasa por tus manos todos los días. Cuando hablamos del centavo Lincoln Memorial de 1981, la mayoría de las personas cometen el mismo error, asumir que todas las monedas de ese año son iguales. Pero en el mundo real de la numismática, esa idea es completamente falsa. Incluso dentro de una misma fecha de acuñación, existen diferencias sutiles que pueden transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada. Uno de los primeros factores que los expertos analizan es la casa de acuñación. En 1981, las monedas de un centavo fueron producidas en distintas instalaciones de los Estados Unidos, y cada una de ellas puede dejar pequeñas marcas o variaciones. Estas marcas no siempre son visibles para un ojo inexperto, pero para un coleccionista experimentado, son como huellas digitales. Sin embargo, lo verdaderamente interesante comienza cuando hablamos de los errores de acuñación. Estos errores son la clave de muchas historias sorprendentes en el mundo de las monedas. En algunos casos, una moneda puede haber sido golpeada 2 veces, creando un doble diseño ligeramente desplazado. En otros casos, puede faltar parte del diseño, o puede existir una variación en la composición del metal. Estos errores no son planeados. Son accidentes. Pero en el mercado de coleccionistas, los accidentes pueden valer más que la perfección. Ahora imagina por un momento una moneda de 1981 que haya escapado del control de calidad con un error raro, pero aún en estado casi perfecto. Esa combinación es lo que hace que algunos ejemplares se conviertan en piezas de colección extremadamente valiosas. El estado de conservación también juega un papel fundamental. No es lo mismo una moneda que ha circulado durante décadas, pasando de mano en mano, que una que ha permanecido intacta desde el momento en que fue acuñada. Los coleccionistas utilizan escalas muy estrictas para determinar la calidad de una moneda, y una pequeña diferencia puede representar miles o incluso millones de dólares en valor potencial. Pero lo más intrigante del Lincoln Memorial Cent de 1981 no es solo su estado o sus errores. Es el hecho de que algunas de estas monedas podrían haber sido producidas en condiciones especiales que no fueron completamente documentadas en su época. Esto abre la puerta a especulaciones, investigaciones y búsquedas constantes por parte de expertos en todo el mundo. Y aquí es donde la historia comienza a volverse casi detectivesca. Porque hay coleccionistas que han pasado años examinando monedas de 1981 una por una, buscando esas pequeñas diferencias que nadie más nota. Personas que han dedicado su vida a encontrar una sola pieza que pueda cambiarlo todo. Y en algunos casos, lo han logrado. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de todos estos estudios, todavía no existe un consenso absoluto sobre cuántas variantes realmente valiosas de este centavo pueden existir. Eso significa que todavía hay incertidumbre, y donde hay incertidumbre, hay oportunidad. Imagina por un momento que una de estas monedas raras aún está en circulación. Puede estar en una caja olvidada en una casa antigua, en una colección heredada sin ser revisada, o incluso en el cambio que recibes en una tienda sin prestarle atención. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No estamos hablando de una reliquia enterrada en un museo. Estamos hablando de algo que podría cruzar tus manos en cualquier momento sin que lo notes. Y mientras más profundo se investiga este tema, más claro se vuelve que el valor real de estas monedas no siempre depende solo de su rareza física. También depende de la demanda, del interés de los coleccionistas y de la historia que cada pieza representa. Porque en el mundo de las monedas, la historia lo es todo. Una moneda no es solo metal. Es un testigo silencioso de una época. Es un fragmento de la economía, de la política y de la sociedad en la que fue creada. Y el Lincoln Memorial Cent de 1981 es exactamente eso, un pequeño fragmento de la historia estadounidense que ha adquirido un significado mucho mayor con el paso del tiempo. Pero todavía no hemos llegado a la parte más impactante de esta historia. Porque lo que realmente vuelve esta moneda extraordinaria no es solo lo que es, sino lo que podría llegar a valer bajo las condiciones más extremas del mercado de coleccionistas. En la siguiente parte vamos a explorar las cifras, los casos reales de ventas sorprendentes y el motivo por el cual algunos expertos creen que ciertas versiones de esta moneda podrían alcanzar valores que desafían cualquier lógica tradicional del dinero. Y cuando escuches eso, vas a entender por qué tanta gente sigue buscando esta pequeña pieza de 1981 como si fuera un tesoro perdido. Ahora que ya entiendes cómo una simple variación puede transformar una moneda común en algo extraordinario, es momento de entrar en una zona mucho más seria y mucho más sorprendente.
Porque aquí es donde la historia deja de ser teoría y empieza a tocar la realidad del mercado, donde los coleccionistas no solo observan monedas, las persiguen. El Lincoln Memorial Cent de 1981 hectáreas ha sido parte de transacciones dentro del mundo numismático durante décadas. Pero lo que muy pocos imaginan es la magnitud de algunas de esas transacciones cuando se trata de ejemplares especiales. En el mercado de coleccionistas, no existe un precio fijo universal para una moneda rara. Existe la emoción del momento, la competencia entre compradores, y sobre todo, el deseo de poseer algo único. Y eso puede hacer que los valores se disparen de forma inesperada. Cuando una moneda presenta una combinación extremadamente rara de características, como un error de acuñación confirmado, una conservación casi perfecta y una demanda activa entre coleccionistas, el resultado puede ser explosivo. No estamos hablando de aumentos pequeños. Estamos hablando de cifras que pueden multiplicarse de manera que desafían cualquier expectativa convencional. Hay casos documentados en el mundo de la numismática donde monedas aparentemente ordinarias han sido vendidas por miles, decenas de miles e incluso más. Simplemente porque cumplían con condiciones únicas que las hacían irrepetibles. Ahora, en el caso específico de ciertas variantes del centavo de 1981, los expertos han debatido durante años sobre su verdadero potencial. Algunos argumentan que ciertos ejemplares con errores específicos o estados de conservación excepcionales podrían alcanzar cifras extremadamente altas en subastas privadas donde la competencia entre compradores puede elevar el precio de forma dramática. Y aquí es importante entender algo clave: el valor de una moneda rara no depende únicamente de su existencia, sino de cuántas personas la desean al mismo tiempo. La demanda es el verdadero motor del precio. Imagina dos coleccionistas serios que han estado buscando la misma pieza durante años. Ambos saben que es extremadamente difícil de encontrar. Ambos están dispuestos a pagar mucho. Cuando finalmente aparece una moneda de ese tipo en una subasta, el precio deja de ser un número fijo y se convierte en una batalla emocional. Esa es la realidad del mercado. Pero lo más fascinante del Lincoln Memorial Cent de 1981 es que su historia no está completamente cerrada. A diferencia de otras monedas históricas donde ya se conocen todas las variantes y sus valores están más estabilizados, este centavo sigue generando discusión, investigación y descubrimientos ocasionales. Eso significa que aún hoy podrían aparecer nuevas piezas que cambien las reglas del juego. Y eso mantiene viva la emoción. Ahora, también debes saber algo importante. No todas las monedas de 1981 tienen valor especial. De hecho, la gran mayoría son comunes y solo valen su denominación original. Pero es precisamente esa mezcla entre lo común y lo potencialmente extraordinario lo que mantiene a los coleccionistas atentos. Porque el verdadero desafío no es encontrar una moneda vieja, es encontrar la correcta. Y cuando hablamos de la correcta, nos referimos a aquella combinación perfecta de rareza, error, estado y demanda. Algunos expertos incluso comparan este proceso con buscar una aguja en un pajar. Pero la diferencia es que, en este caso, la aguja puede estar en el bolsillo de cualquiera. Ahora imagina por un segundo lo siguiente: una moneda de un centavo que ha pasado desapercibida durante décadas, cambiando de mano sin que nadie sospeche su verdadero valor. Una moneda que, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y frente al comprador adecuado, puede desencadenar una oferta inesperada. Ese es el tipo de historia que alimenta el mundo de la numismática. Pero todavía hay un último nivel en esta historia. Un nivel donde los números dejan de ser simples cifras y se convierten en algo casi imposible de ignorar. Porque hay estimaciones, teorías y discusiones dentro del mundo de los coleccionistas que sugieren que, bajo condiciones extremadamente específicas, ciertas piezas únicas de esta serie podrían alcanzar valores que no se ven en monedas comunes. Y ese es el momento que todos estaban esperando desde el principio de esta historia. En la siguiente y última parte vamos a revelar el número final, la cifra que ha generado debate, sorpresa y asombro dentro del mundo de la numismática. Y por qué esta moneda de un centavo ha llegado a ser mencionada en conversaciones donde normalmente solo se habla de piezas históricas de altísimo valor. Si estás listo, la última parte te va a dejar completamente impactado. Ahora llegamos al punto donde todo lo anterior cobra sentido completo. Porque cuando se habla de monedas, muchas personas se quedan solo en lo cotidiano: el valor nominal, el uso diario, el cambio en el bolsillo. Pero el mundo real de los coleccionistas funciona en otra dimensión, donde la historia, la rareza y el deseo humano pueden transformar algo mínimo en algo extraordinario.
El centavo Lincoln Memorial de 1981 es precisamente uno de esos casos donde la percepción común se rompe por completo. Ya has visto cómo los errores de acuñación, el estado de conservación y la demanda pueden cambiar radicalmente el valor de una moneda. Pero ahora es momento de unir todo eso en una sola idea. Porque en este nivel no estamos hablando de monedas comunes. Estamos hablando de piezas excepcionales que, en circunstancias extremadamente raras y discutidas, han sido vinculadas a cifras que desafían la lógica tradicional del dinero. En el mundo de las subastas privadas y las transacciones entre coleccionistas de alto nivel, existen casos donde la competencia por una pieza única puede elevar su valor a niveles inesperados. Cuando dos o más compradores están convencidos de que una moneda es irrepetible, el precio deja de ser una referencia fija y se convierte en una escalada impulsada por la emoción, la escasez y la obsesión por poseerla. Y es aquí donde el Lincoln Memorial Cent de 1981 entra en una categoría que muy pocos imaginan. No todas las versiones de esta moneda tienen valor especial, eso es importante repetirlo. La gran mayoría siguen siendo monedas comunes. Pero los ejemplares extraordinarios, aquellos que combinan error raro, conservación casi perfecta y verificación numismática, son los que generan el mayor interés. Algunos expertos han llegado a especular sobre escenarios extremos en los que piezas únicas, en condiciones casi imposibles de encontrar hoy en día, podrían alcanzar valores que no se ven en monedas normales de circulación. Y es en este contexto, dentro de estas discusiones y teorías del mercado numismático, donde aparece la cifra más impactante asociada a esta historia. Porque si todas las condiciones raras se alinearan de forma perfecta, si una pieza verdaderamente única de este centavo apareciera en el mercado correcto, en el momento correcto, entre los compradores correctos, entonces el valor teórico que algunos mencionan dentro de estos escenarios extremos puede llegar a una cifra absolutamente impresionante. $78 millones. Dólar BAT.